Hemos tenido un sistema de inteligencia en el papel en los últimos años, es decir, un sistema de inteligencia que no funcionaba en la práctica. Y llama la atención que hayan sido ex funcionarios del sistema de inteligencia nacional quienes vengan a criticar hoy día la labor que se está realizando, porque se ha tomado la decisión política de fortalecer el sistema de inteligencia nacional para hacer frente a las amenazas que tiene el Estado peruano. Amenazas vinculadas al narcotráfico, amenazas vinculadas al terrorismo, qué duda cabe que tenemos estas amenazas en el país, y las amenazas también vinculadas a la reforma que se ha hecho el año pasado al crimen organizado. El sistema de inteligencia nacional funciona de manera articulada. El Ministerio del Interior, la propia Dirección Nacional de Inteligencia, la inteligencia militar y también la inteligencia que funciona en nuestras misiones en el exterior. Es un trabajo articulado que se ha repotenciado y se viene repotenciando. Estamos recién iniciando un proceso de repotenciación del Sistema Nacional de Inteligencia. Y no entendemos cómo después que muchos analistas, muchas personas en el país han pedido que se refuerce el Sistema de Inteligencia Nacional, justo cuando lo estamos haciendo, comiencen a venir estas críticas, que solamente apuntarían a desmantelar el sistema de inteligencia. El presupuesto al cual está destinado el sistema de inteligencia, haciendo referencia directamente a su pregunta, ha sido ya informado a la Comisión de Inteligencia del Congreso y a la Oficina del Primer Ministro. Son las entidades que fiscalizan y estas entidades ya tienen esta información. De tal manera que hay que tener tranquilidad y hay que tener seguridad de que el dinero de los contribuyentes se está invirtiendo de manera adecuada justamente para mejorar la seguridad nacional del país. Pregunta, por favor. Buenas tardes. Patricia López, 21. Premier, las críticas no solo han procedido de la doctora Lourdes Terminado, del Partido Popular Cristiano, también el señor Juan Cheput, dirigente de Perú Posible, que es aliado del gobierno, ha señalado que él está convencido de que las denuncias contra el expresidente han salido de Palacio de Gobierno y que tienen un afán de sacar del camino al eventual candidato Toledo con miras a la reelección de la pareja presidencial, dice. Quisiera, por favor, tener su comentario al respecto. Sí, quiero negar enfáticamente esa afirmación. En absoluto, el gobierno central, el gobierno nacional, está realizando ningún tipo de actividad de denuncia contra ningún opositor político ni ningún político en el país. Nuestra función es gobernar el país, no es estar haciendo acusaciones gratuitas a ninguna persona, máxime cuando está funcionando el sistema de controles en el país. Ya hay una denuncia, hay una investigación en el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo va a ser absolutamente respetuoso de las instituciones. Por lo demás, no voy a comentar las expresiones de la persona que usted comenta, que normalmente es bastante desinformada, por decirlo menos. Siguiente pregunta. Señor Ministro, buenas tardes. Si bien es cierto, las labores de inteligencia son reservadas y considerando la posibilidad de un presupuesto, ¿qué aspectos se van a digamos, impulsar en este servicio para poder combatir los diferentes males que hay en la sociedad, digamos, narcotráfico y otros aspectos? Miren, la labor de inteligencia se está potenciando muchísimo en el país, justamente para atender las amenazas vinculadas al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Se está montando todo un sistema de información que parte y que fluye de las instancias del Ministerio del Interior, de la Policía, de la Fuerza Armada, para poder articular mejores estrategias. Con información se puede combatir al crimen de mejor manera. Lamentablemente, hemos visto cómo la delincuencia ha venido incorporándose con mayor presencia en diversos escenarios del país, distintos fenómenos además que vienen aconteciendo lamentablemente, repito, en el Perú, y lo que estamos planteando acá es que esto se reformule por completo. Lo estamos haciendo. Hemos tenido el coraje de tomar una decisión política que reclama el país para atender este problema. Y lo estamos haciendo.
pero déjenos trabajar. La información ya está en manos del Congreso de la República. Ellos podrán también y seguirán haciendo labor de fiscalización, pero en lo absoluto el sistema de inteligencia está enfocado en hacer persecuciones, reglajes o espionajes a persona alguna. Rechazo nuevamente esa información. Siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, José Santillán, de Diario del Comercio. Señor ministro, tal vez la preocupación de aquellos que han hecho críticas precisamente al servicio de inteligencia respecto a este presupuesto elevado sea porque una de las premisas es que se estaría alquilando personajes o personas extrañas precisamente al ámbito militar y policial para hacer supuestamente este tipo de seguimiento. Lo que debería quedar en claro en todo caso, si es que esta repotenciación está en el ámbito estrictamente militar y policial, una labor profesional, y si este incremento de presupuesto incluye también la compra de equipos para poder potenciar ese servicio. Mire, le puedo garantizar absolutamente que el trabajo que se viene realizando es un trabajo profesional, serio, es un trabajo vinculado estrictamente a los agentes o funcionarios que trabajan en el sistema de inteligencia. Hay personal de la Fuerza Armada también trabajando en la DINI, y esto tiene un mecanismo especial. Es personal profesional, personal que en su campo es destacado, y esto está vinculado evidentemente a mejorar el sistema de inteligencia. Potenciándose, por supuesto, aspectos clave o central, como el BRAEN, en donde tenemos una amenaza importante a la seguridad del país, y ahí se está trabajando de manera especial, además, con la Fuerza Armada y la Policía Nacional en una estrategia combinada. Además, el control que tiene el sistema de inteligencia es un control que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial. Si se va a hacer una escucha telefónica, esa escucha telefónica tiene un protocolo en donde interviene el Ministerio Público, es decir, el fiscal que tiene que solicitar que esto se realice, y el Poder Judicial con 2 magistrados superiores, 2 vocales de la Corte Superior, que son los que autorizan en cada caso este tipo de intervenciones. Esto además funciona conforme a la Constitución y la ley. No se está violando ninguna disposición legal en el Perú con la intervención que está haciendo profesionalmente nuestro sistema de inteligencia. Transmisión en vivo y en directo desde la presidencia del Consejo de Ministros, conferencia de prensa de 3 ministros de Estado. La Contraloría audita de modo permanente. Hoy mismo y hace unas semanas atrás, en el marco del control de auditoría del gasto efectuado el año anterior, estamos siendo auditados por la Contraloría, incluidos los gastos de inteligencia, de manera que el uso de recursos es absolutamente transparente y, por supuesto, auditable. Siguiente pregunta. También quisiera agregar que en la lucha contra el terrorismo hemos señalado en reiteradas oportunidades que la labor de inteligencia constituye un aspecto fundamental. Por esa razón, necesitamos realizar labor de inteligencia en el BRAEN para poder derrotar al terrorismo. Y en ese sentido, todas las acciones militares que se desarrollan en el BRAEN para enfrentar al terrorismo cuentan con la participación de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. En ningún caso las acciones de inteligencia que requieren actuación de jueces y fiscales se realizan sin la participación de esas autoridades. Consideramos que la labor de inteligencia es fundamental para poder derrotar al terrorismo. Y no es una tarea fácil, no es una labor que de la noche a la mañana se concreta, sino que requiere de mucho esfuerzo, capacidad y apoyo logístico. Y en este sentido, las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia vienen enfrentando al terrorismo respetando lo que establece la Constitución y la ley. Adelante con su pregunta. Bien, es la conferencia de prensa sobre la labor de la Dirección Nacional de Inteligencia que realiza el ministro Juan Jiménez Mayor, el ministro de Defensa Pedro Cateriano y del Interior Wilfredo Pedraza. Se ha rechazado
que haya seguimiento o arreglaje a políticos de oposición o a periodistas escuchando o interceptando las comunicaciones telefónicas. Escuchemos lo que viene respondiendo el primer ministro. Ya lo hemos negado enfáticamente en una declaración anterior. Usted lo vuelve a traer, lo volvemos a negar. No existe ningún plan Arena, ni ningún plan vinculado a la reelección o lo que sea. Nosotros estamos trabajando de manera constitucional, cumpliendo estrictamente el marco de la ley. Y quiero decirles, en general, que el Perú está atravesando un proceso de transición política todavía. A fines del año 2000 recuperamos la democracia, después que esta estuvo secuestrada respecto a libertad de prensa, respecto a las libertades civiles, económicas y políticas. Y estamos recuperando todavía este espacio. Pero miren ustedes la dimensión del debate hoy día en el país, hablándose de interrupción democrática u otro tipo de acusaciones que son muy negativas. Esto genera un terrible daño al país, no solamente aquí en el Perú, sino afuera. Quienes están siguiendo el proceso democrático peruano deben estar sorprendidos de que se esté discutiendo esto el día en el Perú. Por eso que quiero llamar la atención y quiero exhortar a la clase política a que sea prudente al momento de hablar de estos aspectos vinculados a la Constitución, a la ley y a la democracia. Este es un gobierno que respeta la democracia y la va a seguir respetando. Quiero ser muy enfático en esto porque realmente a todos nos toca, al oficialismo y a la oposición y también a la prensa, defender la democracia. Y lo estamos haciendo nosotros y no entendemos estas acusaciones infundadas, arbitrarias e injustas contra un gobierno que viene respetando la Constitución y la ley. La última pregunta, por favor. Alrededor de media hora ya se viene llevando a cabo esta conferencia de prensa en la que se está descartando, rechazando que la DINI se esté utilizando para los fines que no sean de su utilidad. Respuesta del primer ministro. Ya hemos señalado que no existe ninguna intención por parte del Poder Ejecutivo de impulsar ningún tipo de reelección. La reelección está prohibida por la Constitución, no hay ninguna posibilidad de reforma por parte nuestra y por supuesto negamos estas imputaciones. Ya es un disco realmente rayado el que se está planteando en relación a este tema. Quiero negar enfáticamente nuevamente, por enésima vez, este aspecto que ya públicamente y en el propio Congreso de la República lo hemos señalado. Señores periodistas, muchas gracias y exhortamos nuevamente a la opinión pública. Bien, está concluyendo ya la conferencia de prensa aquí en la sede de la PCM con referencia a la labor, a los fines de la Dirección Nacional de Inteligencia, una conferencia de prensa que ha sido realizada por el primer ministro Juan Jiménez Mayor, por el ministro de Defensa Pedro Cateriano y del Interior Wilfredo Pedraza. Se ha rechazado entonces que la DINI esté siendo utilizada para arreglajes o seguimientos a opositores al gobierno, periodistas o quienes critiquen la labor de este gobierno. Vamos a dar pase a Estudios Centrales con Noelia Sabache. Tú, Noelia. Así es, Dean, muchas gracias por toda la información. Amigos, ustedes recuerden que tendrán el detalle de esta y otras informaciones en la edición central de TV Perú Noticias. Por favor, siga disfrutando de nuestra programación. Permiso. Muy bien, Mariela. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bien, el día de hoy tenemos una entrevista con el presidente Alan García Pérez, que ha venido a nuestros estudios el día de su cumpleaños. Le deseamos muy feliz día, un poco tarde ya, pero feliz día, doctor García. Nunca es tarde. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos nuestros teleoyentes. Bueno, tenemos unas pequeñas notas previas a la entrevista. El Ejecutivo salió al frente para rechazar las acusaciones de reglaje y seguimiento a políticos de la oposición. En una conferencia de prensa, el jefe del gabinete, Juan Jiménez, negó este tipo de prácticas y le mandó a quienes acusan al gobierno a presentar las pruebas. Negaron enfática y rotundamente que el gobierno utilice la Dirección Nacional de Inteligencia para reglajes y persecuciones políticas. Esas imputaciones de espionaje, de seguimiento